Vamos a la lectura del versículo 1, vamos hasta el versículo 4 primeramente. Dice la palabra, hermanos, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a, hermanos, a analizar estos primeros 4 versículos y vamos a ver qué es lo que nos tiene el apóstol Pedro, hermanos, a cada uno de nosotros. Este es el último mensaje que va a dirigir el apóstol, hermanos, en esta primera carta, y es un mensaje que va dirigido a los ancianos. Va dirigido a los ancianos primeramente, y dice Pedro, hermanos, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Hermanos, la palabra anciano proviene de una palabra griega que nosotros podemos entender como presbútero, se escribe. Y esa palabra, hermanos, a mí me quedó grabada porque hace tiempo que veíamos la primera carta del apóstol, la primera carta de Pablo a Timoteo, hablábamos y manejábamos este término. La palabra presbútero, hermanos, define el liderazgo espiritual de una persona con la capacidad de poder dirigir a la iglesia. Define un oficio, hermanos, de una persona llena de sabiduría y llena de conocimiento de la palabra de Dios. No precisamente nos habla, hermanos, de una persona de edad adulta, sino nos habla de una persona con conocimiento de la palabra, que tiene la capacidad de poder dirigir, hermanos, a la grey de Dios. Pero también, hermanos, es muy común que nosotros encontremos en el Nuevo Testamento, sobre todo, la palabra pastor también, ¿verdad? Y la palabra pastor, hermanos, viene del griego poimen, y, hermanos, literalmente esta palabra habla de un pastor que cuida ovejas. De eso habla, hermanos. Pero ahorita vamos a ver, hermanos, que estas dos palabras, tanto anciano como pastor, hermanos, lo encontramos en el Nuevo Testamento y define el oficio de un líder espiritual que guía a la iglesia. Y es un complemento, hermanos, es un complemento. Es el liderazgo espiritual, es la madurez, es la sabiduría y es el amor de saber cuidar las ovejas o la iglesia del Señor, la grey que está entre vosotros, dice el apóstol Pedro. Entonces, tenemos eso en mente. Y fíjense, hermanos, que el apóstol Pedro hace la invitación precisamente a los ancianos. ¿Sí? Hace la invitación a los ancianos, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y notemos, hermanos, que es un ruego que hace el apóstol Pedro ante una situación que está pasando, que está sucediendo y que hemos venido viendo, hermanos, cada viernes, manejando esta carta del apóstol Pedro, hermanos, que va dirigida a la iglesia que estaba batallando, están dispersos en Asia. Entonces, hermanos, la invitación es dirigida a los ancianos, y podemos notar, hermanos, que también el apóstol Pedro se hace llamar a sí mismo anciano, y dice: yo también anciano entre ustedes. Y esto, hermanos, nos habla de una madurez y de una humildad del apóstol, que adopta, hermanos, una igualdad a la de los otros ancianos, y poniéndose, hermanos, como ejemplo de estar también preocupado por las cosas que están pasando y porque hay que poner manos a la obra. Cuando el apóstol Pedro nos está haciendo esta invitación, este llamado, es que están pasando cosas tristes, cosas que están, hermanos, debilitando a la iglesia.
manejado ese término, hermanos, muchas veces lo manejamos en la carta a los Hebreos también. ¿Cómo podemos ver nosotros a la iglesia, hermanos, en el primer siglo, batallando con una persecución dirigida por Nerón en aquellos tiempos? Muchos hermanos habían muerto por causa de esa persecución y por causa de la palabra de nuestro Dios. Otros eran, hermanos, castigados, otros eran apresados, pero, hermanos, estaba viviendo una situación muy difícil, una situación muy lamentable, muy triste, donde ya el apóstol nos está haciendo, hermanos, muchas recomendaciones, pero aquí, hermanos, quiere poner en la mente de los ancianos que están en aquel lugar, el anciano con ellos, hermanos, manifestando su preocupación y asumiendo sus responsabilidades también, hermanos, para actuar. Fíjense que él no se define como en este capítulo 5 como apóstol de Jesucristo. Él cambia, hermanos, el primer capítulo donde dice apóstol de Jesucristo, ahora dice yo anciano también con ellos. Es decir, hermanos, Pedro está teniendo la misma preocupación y el mismo sentido de responsabilidad para tener el cuidado de la iglesia, para tener el cuidado de los hermanos que están pasando por situaciones muy difíciles, muy incómodas. Y, hermanos, es que ante situaciones difíciles por las que pasa la iglesia, hay cosas que los líderes deben de hacer. Primero, no ignorando que está pasando una situación. Segundo, poniendo manos a la obra. Y tercero, asumiendo responsabilidades como lo hace el apóstol Pedro, ¿verdad? No deja a la deriva una situación, ni deja el compromiso a los ancianos de aquel tiempo, sino dice, yo también voy con ustedes. Si hay que hacer algo, yo estoy con ustedes. Si hay que ayudar, yo estoy con ustedes. Si hay que enseñar, yo estoy con ustedes. Fíjese la solvencia que maneja el apóstol Pedro, hermanos, para mostrar esa armonía, ese deseo, ese amor, hermanos, para mantener la unidad, la paz en la iglesia del Señor. Y, hermanos, cuando empezamos esta carta, dijimos que Pedro iba a manejar, hermanos, una esperanza viva que está reservada para el pueblo de Dios en los cielos. Y ya han venido dando argumentos para que los cristianos estén, hermanos, en cierta manera tranquilos ante estas situaciones, porque cuando termina el capítulo 4, él les hace una recomendación de analizar, hermanos, las cosas que están sucediendo. Y esa recomendación es, analicen que las cosas por las que están pasando no son cosas, no es como si algo extraño les estuviera pasando a ustedes, sino que estos acontecimientos van a estar presentes en su vida, pero cuando ustedes puedan enfrentar estos sufrimientos y puedan salir vencedores de estos sufrimientos, entonces ustedes van a vivir una vida llena de gozo, porque son participantes de las glorias que van a venir después, son participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, hermanos, el primer llamado de Pedro en este mensaje es para los ancianos. Ahora, fíjense, hermanos, que aquí maneja otro asunto el apóstol Pedro. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y luego dice, yo, anciano, también con ellos. Y además dice, testigo de los padecimientos de Cristo, y que soy también participante de la gloria que será revelada. Soy participante también de la gloria que será revelada. Cuando yo leo este complemento, esta segunda parte, hermanos, ¿dónde está la mente del apóstol Pedro? O sea, decir yo soy anciano con ustedes, pero también dice que es testigo, hermanos, de los padecimientos de Cristo, y soy participante también de la gloria que será revelada. Es algo, hermanos, que está en la mente del apóstol Pedro y quiere transmitir también a sus lectores, quiere transmitirlo también a nosotros. En ese momento podemos pensar que Pedro está hablando, hermanos, del sacrificio del Señor Jesucristo, que era un testigo con los 12 apóstoles, que era un testigo, bueno, conoce porque Judas traicionó al Señor, ¿verdad? Pero hablando de que era testigo, hermanos, de los padecimientos del Señor, los evangelios nos hablan de las cosas que sucedieron estando los apóstoles al lado del Señor Jesucristo. Aunque ciertamente, hermanos, el
el Evangelio relatado por Mateo nos habla de que en los momentos de que el Señor Jesucristo estuvo siendo juzgado, Pedro, hermanos, seguía de lejos al Señor. No dice que estuvo ahí al lado de la cruz cuando murió el Señor Jesucristo, pero todos los apóstoles, hermanos, siguieron de cerca el acontecimiento, las cosas que sucedieron del Señor Jesucristo. Dice Pedro, yo soy testigo de esto. Y también soy participante de la gloria que será revelada después. Después. Y hermanos, puedo estar pensando en Pedro y teniendo Pedro la imagen que vio en Mateo capítulo 17. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor se transfiguró delante de ellos? Cuando el Señor, hermanos, después de que Él aceptara la declaración del apóstol Pedro de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Él les hiciera la promesa de establecer la iglesia, después de esos momentos que declara el Señor, dice que los lleva a un monte, hermanos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿Sí? Los lleva a un monte y dice que se transfiguró delante de ellos. Y la palabra transfigurar, hermanos, es que vieron de otra forma al Señor Jesucristo. No como lo habían visto, sino que vieron su rostro resplandeciente. Vieron la imagen del Señor Jesucristo, hermanos, de una manera gloriosa. Y eso lo tiene el apóstol Pedro en mente. Esa gloria que vio, pero la vio en el Señor Jesucristo. Pero aquí está hablando de una gloria diferente, una gloria que será revelada. Y esa gloria, hermanos, es algo extraordinario porque es algo que todos los que seamos fieles hasta el final, todos los que perseveremos hasta el final, hermanos, todos los que veamos aquellos padecimientos como pruebas momentáneas, como situaciones que van pasando, hermanos, vamos a disfrutar de una gloria que será revelada y que es mucho mayor, hermanos. No sé cuánto, pero será revelada. Esa gloria será revelada y la vamos a vivir cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros debemos ser perseverantes, hermanos, hasta el final. Debemos perseverar hasta el final. ¿Cómo será esa gloria que dice Pedro que será revelada para nosotros? Y soy participante de ella. Yo voy a disfrutar de ella como lo van a disfrutar también ustedes. Pero necesitamos trabajar, necesitamos cuidar de la iglesia, necesitamos darle paz, tranquilidad, necesitamos enseñarla, educarla y cuidar de ella. Ahora, esa gloria, hermanos, que será revelada, todos podemos hacernos una idea de lo que va a ser. Podemos leer Juan capítulo 14 y analizar cuando Cristo dice que en la casa de su Padre hay muchas hermanas, muchas moradas. Y luego cuando nosotros vemos, hermanos, lo que Juan dice en el capítulo 14, y luego vamos a Apocalipsis capítulo 4 y vemos la descripción de la majestuosidad de cómo es el cielo, hermanos, pues es una gloria inmensa, una gloria tremenda que va a ser revelada para todos nosotros. O cuando Juan, hermanos, en la segunda carta, él mismo en la primera carta, capítulo 3, describe, hermanos, que es mucho, es algo extraordinario de que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Pero dice Juan, pero aún, noten las palabras, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, hay algo, hermanos, que va a suceder. Una gloria que será manifestada y que nos invita, hermanos, el apóstol a que seamos participantes de ella. Juan dice, es una gloria donde vamos a ser semejantes a Cristo. Imagínense, hermano. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo venga, cuando Él se manifieste, le veremos a Él y seremos semejantes a Él. Entonces, Pedro, hermanos, está hablándonos de las cosas que van a suceder cuando usted y yo estemos en el cielo. Fíjense que Pedro está hablando, hermano, ahí en el capítulo 1, del verso 5 al verso 9, esa gloria que será manifestada o revelada. Dice el verso 5 del capítulo 1, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Ahí está, esa es la cosa que se va a revelar, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario,
tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sí, o sea, vamos a estar en el cielo. Esa es la finalidad, es el destino final del cristiano fiel. Ahora, eso es lo que nos dice, hermanos, el primer versículo que nosotros estamos aquí tratando de analizar, ¿verdad? Y sacar el provecho y la enseñanza de este primer versículo. Pero, hermanos, cuando nosotros leemos el versículo 2, dice, el apóstol Pedro dice, otra vez, dirigido a los ancianos, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Otra vez, hermanos, aquí la palabra apacentar, hermanos, nos habla de cuidar, ¿sí? Nos habla de cuidar. La palabra apacentar, hermanos, si nosotros buscamos la definición del griego antiguo, la palabra bosco, hermanos, significa literalmente el pastoreo de unas ovejas. Eso es lo que significa literalmente. Pero cuando nosotros analizamos los términos bíblicos en lo que se maneja la palabra apacentar, como en este versículo 2, entonces la palabra griega es poimaino, que esta palabra tiene, hermanos, la descripción de pastorear o de cuidar espiritualmente un rebaño. Entonces, Pedro está hablando, hermanos, de un cuidado de las ovejas de nuestro Dios. El cuidado, hermanos, que debemos de tener, o que deben de tener los ancianos con la iglesia, ¿verdad? Apacentar la grey de Dios. Ahora, notemos esto, hermanos. Lo que va a decir enseguida, ¿por qué lo va a decir? Dice, apacentar la grey de quién, hermanos? La grey de Dios. Note eso, que en la iglesia, hermanos, es de Cristo. La grey es de Dios. Y lo que va a decir Pedro, hermanos, dice, ¿cómo se debe de cuidar de esta grey de Dios? Dice, no por fuerza. No son situaciones forzadas. No, es de una manera voluntaria, de una manera espontánea, del deseo de querer ser participantes de la gloria que será revelada. O sea, no por fuerza, hermanos, es, hermanos, a lo mejor hay entre nosotros quien pueda, hermanos, calificar para ser un líder espiritual, hablando de un anciano y un pastor. Hay quien pueda calificar. Tiene, hermanos, las cualidades que describe el apóstol Pablo en 1 Timoteo. O lo que dice Tito, hermanos, ¿cómo es aquel anciano, aquel pastor? Reúne los requisitos, pero no quiere hacerlo, hermanos. Lo está haciendo, pero, hermanos, no es el deseo de hacerlo. Ahí es una situación forzada. Querer que alguien dirija lo que no quiere dirigir. Querer que alguien haga lo que no quiere hacer. Eso, hermanos, habla de irresponsabilidad. Eso habla, hermanos, de hacer las cosas por fuerza. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos incomoda hacer algo a la fuerza? La mayoría, ¿verdad? La mayoría nos incomoda hacer las cosas a la fuerza. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuáles son los resultados de hacer algo forzado? La mediocridad. ¿Son positivos o negativos? Negativos. Dicen, hermanos, es mediocridad. Es mediocridad. O sea, el resultado, hermanos, no va a ser el adecuado, no va a ser el esperado porque estoy haciendo las cosas forzadamente. Cuando usted se pone un zapato, hermanos, que no es de su medida, ¿qué pasa? Lo mete a fuerzas y le entra, pero ¿qué pasa después de unas horas? Sus pies se hinchan, sus dedos, hermanos, sufren por la fricción, cortaduras, tallones.
hermanos, nos habla aquí de apacentar la grey de Dios, dice, cuidando de ella también, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Hacerlo voluntariamente, hermanos, es tener el deseo, tener el amor y tener la dedicación, hermanos, para cuidar de la iglesia. Otro asunto que también Pedro, hermanos, dice, no por ganancia deshonesta, ¿sí? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermanos, el que un anciano o un pastor tenga una remuneración económica, ¿es bíblico o no es bíblico? Amén. Sí es, ¿verdad? Sí lo es. El asunto aquí que Pedro dice, no por ganancia deshonesta, hermanos, cuando Pedro dice que hay una ganancia deshonesta y no lo haga de esa manera, es cuál es el propósito, qué es lo que me motiva a mí cuidar de la iglesia, qué es lo que me motiva, el amor por la iglesia, el amor por las ovejas, o me motiva, hermanos, el que voy a tener un salario. Ese es el asunto que Pedro dice, no por ganancia deshonesta, no estés pensando en que vas a cuidar de la iglesia porque te van a pagar. A lo mejor en los tiempos de Pedro estaba pasando esto, a lo mejor había un sostenimiento, había un sueldo para quienes cuidaban, pero no estaban haciendo, hermanos, con el propósito ni con el motivo correcto de cuidar realmente la iglesia del Señor, sino el motivo, por la motivación era, voy a tener un salario. Entonces Pedro dice, no lo hagas de esa manera. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, si hay o no hay pago, yo lo voy a hacer porque es lo que la Biblia me enseña, o por lo menos es lo que todos nosotros, hermanos, cuando llegamos a la iglesia, fuimos enseñados de esa manera. Fuimos enseñados de esa manera y hasta estos momentos, la iglesia, Señor, en este lugar, hermanos, no ha tenido un sostenimiento para un evangelista, para un maestro, para un anciano, para un predicador, no lo has tenido. O sea, todos hemos sido autosuficientes con nuestros salarios y hemos cuidado también voluntariamente la iglesia. Pero sí nos falta más. Sí falta más, porque Pedro está invitando a sus ancianos, hermanos, a poner manos a la obra. Es decir, hay una situación, ya la venimos viendo, los padecimientos, los sufrimientos, las persecuciones, pero dice, si hay una situación, ¿qué es lo que tiene que hacer el anciano, los ancianos? Poner manos a la obra, hermanos. Cada situación que se presenta en la iglesia, el que es un presbítero, el que es un visor de la iglesia, el que es un supervisor de la iglesia, va a estar al tanto de las cosas que están sucediendo. ¿Cómo están sucediendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Y por qué lo está haciendo? Y en eso, hermanos, este presbítero, hermanos, va a tomar nota y va a tratar de dar una orientación correcta a la iglesia o al cristiano en particular. Porque esa es la función. Esa palabra presbítero define el oficio de ese líder espiritual para poder, hermanos, ¿cómo se dice? Comprimir o hermanos, tener toda la educación espiritual bíblica para que la iglesia marche bien. Para que la iglesia marche, hermanos, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Otro asunto, hermanos, otro asunto que hay que notar, que Pedro dice, al hablar de apacentar de la grey, versículo 3 dice, no como teniendo señorío. Fíjese bien, no como teniendo señorío. ¿Sí? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ya dijimos, hermanos, ahí en el versículo 2, cuiden de la grey de Dios, porque es de Dios. Ahora Pedro dice, no como teniendo señorío, es decir, no somos dueños, ¿sí? No somos dueños de la iglesia, hablando en términos particulares de cada cristiano, porque los cristianos somos la iglesia. Este lugar, hermanos, es un lugar de reunión. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Note eso, están a vuestro cuidado. No son míos, pero están bajo mi cuidado. Es, hermanos, como cuando los que somos abuelos,
nuestros hijos nos dejan a los nietos, ¿qué hacemos con ellos? Cuidamos de ellos, no son nuestros, pero cuidamos de ellos mientras están a nuestro cuidado. Y estando a nuestro cuidado, tratamos, hermanos, de ser el mejor ejemplo para ellos, de ser la mejor enseñanza para ellos, de dar la mejor enseñanza, porque también, hermanos, son nuestros hijos. Ahora, dice Pedro, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cómo? Yo me preguntaba aquí, ¿cómo puede uno ser ejemplo de la grey? Ahora vamos a hacer un lado la palabra anciano y pastor, y vamos a verlo en términos particulares cada uno como cristiano. ¿Cómo podemos ser ejemplos de la grey? ¿Cómo? Uno, constancia en las reuniones. Dos, deseo, hermanos, de servir también. Ahorita vamos a ver en el versículo 5. ¿Cómo debemos ser ejemplo también, hermanos? Debemos de tener una conducta en nuestra vocación como cristianos. Tenemos una vocación, hermanos. Y esa vocación la desempeñamos en nuestro diario vivir. Cuando estamos en casa, cuando trabajamos, cuando nos reunimos, cuando estamos en la calle, hermanos, nuestra vocación es una vocación que siempre debe mostrar un ejemplo para los que nos ven. Nuestra conducta en la sociedad es una conducta intachable. Acuérdense que Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas y leídas por todos. La gente va a ver en nosotros qué somos. La gente va a ver en nosotros si somos cristianos, no somos cristianos, o cómo nos estamos conduciendo. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos de poner en práctica todos los días, todos los días. Uno de los requisitos de anciano, hermano, lo dice 1 Timoteo capítulo 3 y lo dice Tito capítulo 1. Uno de los requisitos de los ancianos es que tengan buen testimonio de los de afuera. O sea, la manera en que vivimos, hermano, es muy importante. A veces nosotros pensamos que no es tan importante nuestra conducta, que lo importante es la doctrina. Pero recuerden que la sana doctrina produce cristianos sanos. Entonces tenemos que tener una buena reputación en la iglesia para ser ejemplo de los hermanos. ¿Sí? Porque la palabra ahí ejemplo, hermano, ¿sí? En el griego da la idea de un sello que se pone y que deja una marca. Entonces cada cristiano, en este caso los ancianos y los cristianos todos, debemos ser ese sello que con nuestra vida marcamos la vida de los demás poniendo el ejemplo. Un sello visible, ¿verdad? Yeah. Exactamente, que todos pueden ver. Y primeramente debe ser, hermanos, entre nosotros. Si no podemos ser ese ejemplo, hermanos, si no podemos ser ese sello visible entre nosotros como cristianos, como iglesia, muy difícil, hermanos, va a poder ser allá afuera. Muy difícil va a poder ser en la sociedad, con los amigos, con los compañeros de trabajo, va a ser muy difícil. Ahora, cuando yo veía este ejemplo, hermanos, pues es mucho que tenemos que aprender aquí. Es muchísimo, hermanos, ¿no? Un ejemplo, como esposo lo podemos ver también. O sea, a veces la esposa puede decirnos a nosotros que predicamos, nos puede estar llamando la atención porque estamos presentando la palabra de Dios, pero bajo el púlpito, hermanos, podemos estar haciendo cosas que ofenden, que lastiman. Y no se diga, hermanos, allá afuera. Debemos de tener el mayor de los cuidados en nuestro comportamiento, nuestra conducta, hermanos, porque somos parte de la ley de Dios. Y Dios nos está viendo. Dios ve, hermanos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros comportamientos todos los días. Desde que nos levantamos, hermanos, hasta que volvemos a acostarnos por la noche a descansar, Dios ha hecho un análisis de todo lo que hicimos en nuestra vida. Otra cosa, hermanos, fíjense, yo veía esto y quise tomar esto como ejemplo. Allá en Hechos capítulo 20, vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20.
Y vamos a leer del versículo 17 Vamos a ver el versículo 17 hasta el versículo 28. Dice la escritura, hermanos, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, quiso llamar a los ancianos de la iglesia, hablando del apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y con nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de toda la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora aquí Pablo maneja otra palabra, diferente a anciano y pastor, obispo, ¿verdad? Obispos, que es lo mismo, episcopo del griego. Pero fíjense, hermanos, el ejemplo que podemos nosotros notar de esta parte de la escritura donde el apóstol Pablo, hermanos, hace llamar a quienes, a los ancianos, de todas partes los hace llamar. Y una vez que, hermanos, reúne a todos los ancianos, Pablo quiere darles a conocer, quiere que ellos sepan cuál ha sido su conducta y su comportamiento desde el día que entró, desde el primer día que llegó allá a Asia. Y dice cómo ha sido su comportamiento, cómo ha sido su conducta y cómo ha sido su dedicación a la iglesia. No importan las enseñanzas de los judíos, las he soportado con lágrimas, con tristeza, sí, pero no he rehuido a nada de esto. Todo lo que me fuera útil de hacerlo, lo hice. Y si hacemos un resumen de esto, Pablo dice, yo estoy limpio de cualquier cosa que ustedes me quieran señalar, porque lo que estuvo en mis manos para hacerlo, lo hice. No rehuí a anunciarles todo el consejo de Dios, cualquiera que fuera la situación, yo lo hice. Ahora yo les ruego a ustedes, fíjense que las mismas palabras que usa Pedro, ahora yo les ruego a ustedes que cuiden de la iglesia, que apacienten de la iglesia, donde el Espíritu Santo les ha puesto por obispos a ustedes para cuidar de ella, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hermanos, vemos ahí en ese pasaje mucho ejemplo, mucho impacto del apóstol Pablo de su conducta como siervo del Señor. En todas las ciudades donde él estuvo, hermanos, dejó huella el apóstol Pablo de cómo debe ser un cristiano, cuál es el comportamiento, cuál es la dedicación. Y pese a los sufrimientos, pese a las limitaciones, Pablo estuvo presto, hermanos, a llevar el consejo de Dios y a enfrentar cualquier situación. Entonces, imagínense, hermanos, que Pedro dice: no se crean que son dueños de la grey, está bajo su cuidado, sean un ejemplo de la grey del Señor. ¿Por qué, hermanos?
¿Por qué quiere Pedro que sea un ejemplo el anciano, el pastor o el obispo? Hay una frase que usa mucho el hermano Manuel y se la va a tomar prestada. La va a prestar. Que Manuel dice, hermanos, que la iglesia va a ser como el líder es. Si el líder es serio, ¿cómo va a ser la iglesia? Seria. Si el líder es revoltoso, ¿cómo va a ser la iglesia? Revoltosa. Entonces, ¿por qué Pedro quiere que el anciano, el obispo, el anciano, sea ejemplo de la iglesia, hermanos? Debe tener una buena aceptación, un buen comportamiento, dedicación, sufrir y todo, hermanos. Y todo eso, hermanos, trae una recompensa. Trae una recompensa. Y hermanos, cuando yo particularmente veía este pasaje, hermanos, veía este pasaje, me acordaba del día domingo que el hermano Manuel hizo esa junta con la iglesia. Y veía yo, hermanos, a la hermana Karen refiriéndose al hermano de el estrés por el que pasa, del sufrimiento, hermanos, de llorar por la iglesia. Y ese día del convivio, me acuerdo que me acerqué con Karen, la tomé la mano y le dije, Karen, el hermano no va a estar solo. Si algún día necesita de mí, ahí voy a estar yo para apoyar. Pero fíjense, hermanos, lo que dice Pedro aquí. Dice Pedro en el versículo 4, pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, los que dirigimos, mayormente el hermano Manuel, que carga todos los días con la iglesia, a lo mejor no hay un reconocimiento de la iglesia, a lo mejor no hay una valoración de la iglesia, no hay un agradecimiento, pero mire, hermanos, la recompensa. Miremos la recompensa, es de parte de Dios. No es la palmada que yo le dé al hermano, no es la gratitud que tenga para poner. Dios, hermanos, reconoce y tiene en cuenta todo esto. Y Él dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él va a reconocer allá en el cielo al que está trabajando de esa manera. Y va a recibir una corona incorruptible de gloria. Note eso, una corona gloriosa por su dedicación, por su trabajo y por el cuidado que tuvo la iglesia aquí en la tierra. Eso, hermanos, es llenarnos de satisfacción y llenarnos de más compromiso, de no bajar las manos, seguir trabajando, seguir impulsando la iglesia, seguir subiendo con la iglesia, seguir amando la iglesia, hermano, aunque no haya gratitud para con el líder espiritual. Dios va a recompensar. Y es que es bien difícil, mire, ser anciano. O sea, en el contexto de que Pedro escribe, los versos 12 al verso 19, relata todas las dificultades que van a venir. Y leyendo un comentario decía que en este tiempo que Pedro está hablando, por el 64 después de Cristo, los cristianos estaban sufriendo mucho, pero por el emperador Nerón. Pero la manera de debilitar a los cristianos era debilitando a los líderes, en este caso a los ancianos. Por eso nadie quería ser anciano, dice, por todas las dificultades. Porque primero ibas a ser objeto primero de la persecución, del sufrimiento. Segundo, estabas tratando con el rebaño de Dios. Tercero, tenías que liderar al rebaño de Dios, pero tienes que hacer correctamente. O sea, ves toda la dificultad. Por eso muchas congregaciones no tienen, hermano, ancianos, porque pocos están dispuestos a pasar por este filtro y ahora sí que estrés de poder servir a la iglesia y servirle bien, porque el príncipe de los pastores está viendo tu trabajo, y el príncipe de los pastores, el principal, que es Cristo, un día te va a dar la corona, ¿verdad? La corona. Cuando habla aquí de la corona, no habla de la corona de un rey, habla de la corona de un vencedor, una guirnalda que se daba a quien triunfaba en un evento, en una batalla. Entonces, pensemos, hermanos, y armémonos de ese pensamiento que no somos ancianos, pero al final el príncipe de los pastores nos va a dar a nosotros el reconocimiento. Entonces, sirvamos a la iglesia y sirvámosle bien a él. Y hermanos, no hay mayor reconocimiento que eso. Ancianos, no ancianos, sino siervos fieles, tendremos este reconocimiento.
Es el mejor reconocimiento que podemos nosotros recibir. Es un reconocimiento especial. Y luego, hermanos, vamos a ver ahora del versículo 5 en adelante. Ahora Pedro, hermanos, se va a dirigir no a los ancianos, no a los pastores, obispos, sino ahora va a dirigirse a los jóvenes. ¿Cómo debe ser el comportamiento de los jóvenes? ¿Sí? ¿Cómo debe ser, hermanos, la actitud de un joven dentro de la iglesia? Un joven debe estar, hermanos, dispuesto a servir al Señor. Y estoy hablando, hermanos, de jóvenes cristianos. Pero antes de avanzar, yo quiero leer, dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pareciera ser, como dice el hermano Manuel, ante situaciones tan complicadas, a lo mejor muchos no querían asumir la responsabilidad. Y a lo mejor por eso mismo había cristianos no tan maduros, hablando en términos biológicos y hablando en términos espirituales, que no se estaban sujetando, hermanos, a un liderazgo. No se estaban sujetando. Pero Pedro, hermanos, le hace llamado a esos jóvenes y les dice, están sujetos a los ancianos, a sus ancianos. ¿Por qué razón, hermano? Otra vez, porque el anciano es quien tiene el cuidado de la iglesia, es el que vela por las almas de todos nosotros, incluidos los jóvenes, cristianos y no cristianos. A veces el joven parece, hermanos, rebelarse contra sus mayores pensando que lo saben todo, que lo conocen todo. Y quieren pasar por encima de los mayores, quieren pasar por encima de sus predicadores, de sus líderes, cuando no saben, hermanos, que están cometiendo un error. Por eso Pedro dice a los jóvenes, sujétense a los ancianos. Porque ese es hermanos, el trabajo, esa es la designación que Dios ha dado a aquellos que cuidan de la iglesia. Y un anciano, un pastor de una iglesia, hermanos, merece respeto. Si nosotros no respetamos a un anciano, un pastor, no respetamos a nadie. No respetamos primeramente a Dios porque ha sido designado por Dios. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, como dijo Pablo ahí en el 20:28, ¿verdad? El Espíritu Santo, imagínense, hermanos, atentar contra el Espíritu Santo, sublevarse a un anciano que ha sido designado por el Espíritu Santo, es estar luchando, hermanos, contra Dios. Es estar, dice Pablo en Efesios 4:32, hermanos, es estar contristando el Espíritu de Dios. Entonces, jóvenes, sujétense a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, y luego dice por qué. Ahora, sumisos unos a otros es, estén atentos y no menosprecien el consejo. Vuelvo a repetir, habrá jóvenes que creen saberlo todo e ignoran el consejo que alguien les está dando. Cuando Pedro dice sumisos unos a otros, es que escuchen, se analicen, acepten el consejo que les están dando para que juntos puedan crecer. Ahora, cuando un joven es rebelde, Pedro está diciendo que es un joven soberbio. Es un joven soberbio. Un joven que ha decidido venir y sentar en una banca y estar haciendo relajo y no poner atención, es un joven soberbio. Y Pedro dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, la humildad en nosotros, la humildad en el cristiano es una herramienta que cambia, que transforma todos los días, transforma nuestro entendimiento, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Entonces tenemos que ser humildes, hermanos, para poder generar cambios en nosotros.
La soberbia no nos lleva a ningún lado. Y además dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, hermanos, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos, hermanos. La palabra humillarse en esta parte de la Escritura está hablando, hermanos, del respeto que tenemos hacia Dios. Humillarse, hermanos, es agacharse, es postrarse, es hincarse ante Dios. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando fuera el tiempo adecuado, dice que Dios esa humildad la va a tomar y nos va a exaltar. Nos va a dar exaltación por esa humildad y por esa humillación que tuvimos delante de Él. Y humillación, hermanos, habla de los acontecimientos que pasan en nuestra vida y cómo los resolvemos. Habla, hermanos, de que ante situaciones nosotros recurrimos a Dios, no al pensamiento humano, recurrimos a Dios, a su palabra, que es la que nos va a ayudar, hermanos. Por eso dice el versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otra parte de la Escritura, Pablo dice en Filipenses 4:6, dice que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Todas sean conocidas, todos los apuros, necesidades, presiones, todas las cosas que nos acontecen, dice, sean conocidas por Dios, por medio de oración y acción de gracias. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense lo que hace Dios. Tiene cuidado de nosotros, pero debemos recurrir a Él. Debemos acercarnos constantemente a Él en palabras de oración ante las necesidades espirituales que nosotros tenemos. Mire, ¿Sí, hermano? y yo quisiera ver la humildad y todo eso en el contexto de la sujeción a los ancianos por causa del sufrimiento que estaban pasando y que los ancianos iban a cuidar de la iglesia, porque veamos un poco, si afuera había persecución y adentro, hermanos, había rebeldía dentro de la iglesia, pues ¿a dónde, verdad? Y yo lo que veo ahí es, ahí en el 5 dice sujetos, y luego dice en el verso 5, la última parte, soberbio. Cuando nosotros buscamos esas dos palabras en el griego original, hermano, en el idioma, la palabra sujeto significa alguien que tiene la disponibilidad de estar bajo autoridad. Y un soberbio es aquel que se opone a la autoridad. Y está hablando de la autoridad de los ancianos, que es la autoridad visible y mayor dentro de una congregación, los ancianos. Entonces, cuando hay soberbia, cuando te levantas o te pones en contra de la autoridad de los ancianos, ¿qué es lo que hace Dios? Dios resiste, Dios pelea contra esos soberbios, pero da gracia a los humildes. En este caso, ¿quiénes son los humildes? Los que se someten y se sujetan a la autoridad de los ancianos. Los que están aceptando esa autoridad, exactamente. Muy bien, hermano. Ahora, versículo 8, hermanos, vamos a terminar ahí del versículo 8 al 11, dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, toda la iglesia, hermanos, Pedro dice: sed sobrios. Y hablar, hermanos, de la sobriedad es hablar de ser conscientes de los daños, las situaciones que están pasando, los daños que están ocasionando, pero las cosas que se pueden presentar. Es conciencia, hermanos, de que no estamos exentos de situaciones.
no estamos exentos de padecimientos, de aflicciones. Ser sobrios habla también, hermanos, de tener un dominio propio, por lo que viene diciendo el apóstol Pedro de la soberbia, de tener un dominio propio. Y la razón es porque hay un enemigo, hay un adversario, hermanos. Y ese adversario es el diablo y anda como un león rugiente, como un león hambriento en derredor de nosotros, buscando, hermanos, buscando la menor debilidad que usted y yo le mostremos para devorarnos, para hacernos garras, hermanos. Así anda ese león rugiente, buscando la oportunidad, cómo hacernos caer para destruirnos. ¿Sí? Y hermanos, pero también, o sea, aquí nos habla de este león rugiente, que es el diablo. Pero hay otro león también en la Biblia, que es el león de la tribu de Judá, que es el Cordero de Dios, que es el que nos habla Apocalipsis capítulo 6, que es el que venció, hermanos, que es el que ha vencido al mundo, que es el que pide que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Pues vamos a confiar en este león, hermanos, que Él nos lleva a la victoria, que nos lleva al triunfo. Y la mejor manera, hermanos, de poder resistir a ese adversario, a ese enemigo, no hay otra más que, dice el versículo 9, al cual podemos resistir estando que firmes en la fe. Esa es la mejor arma, es la mejor herramienta, es el mejor escudo, hermanos, para poder resistir al diablo que nos acecha. Firmes en la fe, sabiendo, hermanos, que los padecimientos, las situaciones, las dificultades que usted y yo tenemos, muchos hermanos la tienen en torno. Unos de una manera, otros de otra manera, pero muchos están sufriendo. Y algunos más que nosotros. Algunos más que nosotros. Entonces Pedro dice, vamos a estar firmes en la fe, y dice, el Dios de toda la gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después, hermanos, de que hayamos pasado todo eso, lo que está pasando la iglesia en esos tiempos, lo que pudiera estar pasando la iglesia en estos tiempos, hasta que Cristo venga, después de sus padecimientos, dice Pedro, que nuestro Dios, hermanos, nos habrá perfeccionado para esos tiempos, nos habrá fortalecido, nos habrá afirmado y nos habrá establecido, hermanos, en la eternidad. A ese por todos los planes que Él tiene, esas promesas divinas para cada uno de nosotros. Y en las partes finales, hermanos, una carta que escribe el apóstol Pedro, hermanos, y que el conducto es Silvano, pues es un saludo final que está mostrando Pedro a los hermanos que están sufriendo en todo el mundo. Y hermanos, nosotros como iglesia tenemos trabajo que hacer, tenemos cosas que hacer para seguir ayudando, para seguirnos fortaleciendo. Y hermanos, cuando el príncipe de los pastores aparezca, Él va a dar un pago. Y es un pago glorioso. Es un pago, es un reconocimiento, hermanos, que nadie nos va a poder dar. Así que, hermanos, vamos a permanecer firmes en la fe. Que el Señor les bendiga. Amén.